Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio desarrollado por la UNIR. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a empezar con esta actividad que tenemos el día de hoy. Esta actividad es organizada por nuestro programa de contaduría pública. Como ya lo sabemos, vamos a desarrollar un webinar hoy. Para mí es un orgullo desarrollar este webinar con una persona muy importante. Esta persona que nos va a acompañar el día de hoy fue mi mentor, fue mi maestro, me acompañó en mis 2 semestres de maestría, fue mi director de mi tesis y la verdad fue de gran apoyo para el desarrollo mío en mi maestría. Entonces, hoy nos acompaña, ya lo voy a presentar, estoy dejándolo todo así como en suspenso. Pero hoy vamos a hablar, vamos a desarrollar este webinar sobre la auditoría inteligente. Vamos a hablar sobre los datos, sobre el fraude, sobre los riesgos financieros que se encuentran y se desarrollan hoy en día en la era digital. Para esto, como lo mencioné, estamos con la Universidad UNIR y con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta es una iniciativa desde el programa de Contaduría Pública y desde la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas y de Negocios, ECACEN, desde la UDR Soacha. Entonces les voy a presentar cómo va a ser nuestra agenda de la tarde de hoy, cómo vamos a desarrollar nuestra actividad. Primero vamos a hacer esa presentación de los ponentes, vamos a hacer una presentación de la especialización en auditoría y aseguramiento de la información. Es una especialización que desarrollamos desde el programa de contaduría pública. Entonces, súper invitados todos a que conozcan un poquito más de esta especialización nueva en nuestra universidad. Vamos a hablar sobre esa auditoría inteligente y esos datos en la actualidad que debemos de tener, reconocer y apropiar los nuevos contadores. Y nuestro invitado nos va a hablar sobre esos fraudes y esos riesgos financieros en la era digital. Y vamos a dejar un espacio para preguntas y dudas. Si quieren ir manifestando sus dudas en el transcurso de nuestro webinar, lo pueden ir dejando en nuestro chat y bien sea el doctor Maldonado o mi persona, estaremos contestando sus dudas. Hasta acá quiero que me digan si me escuchan bien, me ven bien, ven la presentación para poder seguir con nuestra actividad. Sí, señora. Vale, muchas gracias por la confirmación. Entonces, vamos a hacer la presentación. El webinar va a estar acompañado por mi persona. Yo soy contadora pública y abogada, especialista en revisoría fiscal y auditoría forense. Estoy terminando mi maestría en Derecho Penal Económico, ya estoy en proceso de grado. Soy oficial de cumplimiento internacional. Estuve en la ponencia de Prospecta este año y hemos desarrollado los congresos latinoamericanos de pensamiento estratégico para pymes, el 2, el 3 y el 4, desde la UDR Soacha. Hoy también nos acompaña nuestro super invitado, como lo decía, él fue mi maestro que me acompañó en mis 2 semestres de maestría con todo el tema de compliance. Entonces ahí lo tuve en mis 2 semestres. Él es docente en el máster universitario en Derecho Penal Económico de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Es investigador parlamentario en la Cámara de Diputados de México. Es profesor contratado, doctor Anica en España. También es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene 2 doctorados, uno en Derechos Humanos por la Universidad de Nápoles y otro en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, cabe decir que el doctor Maldonado está desde España. A estas horas, pues en España nos llevan 7 horas de ventaja. Entonces, él se encuentra conectado desde España.
Listo, no sé, doctor, si estás por ahí para que los saludes y te conozcan antes de iniciar con nuestro tema de la tarde de hoy. Creo que no tiene acceso al audio. Listo, doctor, ¿me confirmas ahí a ver si ya te funciona el audio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para ustedes ya está el audio. Muchísimas gracias. Un ratito, pues bueno, daremos inicio a la ponencia y les agradezco muchísimo su presencia. Listo. Entonces, eh, para poder iniciar con esta tarde de hoy, pues vamos a hablar un poquito sobre nuestra especialización, que como les digo, es una especialización nueva que estamos lanzando desde el programa de Contaduría Pública. Esta se va a desarrollar en el periodo académico 1605, que empieza ahorita mismo, 14 de octubre de 2025, y va hasta el próximo año, el 24 de febrero de 2025. No se preocupen que todavía se pueden inscribir, todavía pueden comentarles a sus compañeros de trabajo, les pueden compartir esta información a sus compañeros de estudio también, porque las matrículas van hasta el próximo 29 de septiembre. Entonces, les voy a contar un poquito qué vamos a ver en esta especialización. En el periodo número 1 vamos a ver normas de auditoría, aseguramiento y fundamentos legales de la información financiera. También vamos a ver sistemas de control de calidad, vamos a ver gestión integral de la sostenibilidad, allí vamos a ver todo el tema de la contabilidad multidimensional y la auditoría ambiental, y vamos a ver una rama que ustedes pueden escoger lo que más les guste para ver esa selectiva. Para estas selectivas tenemos auditoría de control interno y administrativo, temas súper importantes que hoy en día son muy aclamados, digamos, en el sector público y en el sector privado para el tema de auditores. También auditoría de sistemas, todo lo que tiene que ver con ciberdelincuencia, entonces aquí también vamos a hablar sobre ese tema, y auditoría financiera y de cumplimientos. Entonces acá tienen estas tres ramas para que ustedes escojan cuál les beneficia o cuál les gusta más a ustedes para que puedan escoger esa lectiva. Para el semestre número 2 vamos a ver gestión de riesgos financieros y SARLAF. Vamos a ver la práctica de auditoría avanzada para la sostenibilidad empresarial. Y vamos a hablar sobre auditoría internacional, todo el tema de estrategias y prácticas globales que hoy en día, después de pandemia, después de las normas internacionales, pues eso fue un estallido y todo, digamos, ya todo el mundo está conectado, ¿cierto? Y también vamos a tener unas selectivas. Aquí abrimos una grande rama para que ustedes puedan escoger entre delitos financieros y política criminal, sostenibilidad y responsabilidad corporativa, la ética, el fraude y la responsabilidad social. Entonces, como pueden ver, esta especialización está muy completa, está muy robusta para que ustedes se inscriban, para que inviten a personas y se inscriben en esta especialización. Bueno, sin más preámbulo, vamos a revisar las actividades que traemos el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de auditoría inteligente, pero antes de empezar con este tema, quiero hacerles dos preguntas. ¿Qué pasaría si los contadores que están hoy aquí, y quiero que nos dejen por acá un saludito en el chat, nos digan desde dónde se conectan, si están acá en Colombia, si están en Bogotá, si están en España, desde qué lugar se están conectando? Y vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué pasaría si pudiéramos auditar el 100% de las transacciones en lugar de sacar muestras como siempre lo hacemos en nuestras auditorías?
y si pudieras predecir un fraude antes de que ocurra. A ver, los escucho. Bueno, acá nos hablan desde Acacias, por el chat. Santa Marta, Bogotá, Urumaní, Pasto, Nariño. Bueno, estamos muy activos acá en Colombia, doctor. Medellín, ok, pero estamos muy tímidos. No, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir nuestro invitado? Que en Colombia nosotros no hablamos, que los contadores no hablan acá, que solo hacemos auditorías y ya todos calladitos. A ver, un contador que se atreva por aquí a abrir su micrófono, a abrir su cámara. ¿Quién le gustaría hablar? Palmira Valle, gracias Gina. A ver, nadie les dio pena, no. A ver, no sé, Natalia, Patricia, así sean estudiantes, no interesa. Angélica desde Soacha, muy bien. Bueno, yo les voy contando un poquito. Resulta que cuando nosotros realizamos una auditoría, ¿cierto? Cuando son muchos documentos, pues lo que hacemos es sacar una muestra y a partir de esa muestra empezamos a evidenciar qué hallazgos hay, qué falencias tiene esa empresa y a partir de allí empezamos a tomar, digamos que no decisiones, sino recomendaciones para dejarles a las empresas. Pero resulta que es solo una muestra, ¿cierto? Solo un pedacito. Yo siempre le digo a mis estudiantes, es como coger una torta y partir un pedacito. ¿Y qué tal que en ese pedacito de torta esté todo el dulce, esté todo lo rico de la torta? O me pasa al contrario, que esté todo lo malo de la torta, el pedacito crudo, el pedacito que no se desarrolló, no tiene todos los ingredientes. Entonces es muy importante tomar todo el concepto, todo lo que lleva a esa auditoría. Por ahí como que nos abrieron un micrófono. ¿Quién abrió micrófono? Bueno, que se arrepintieron. Entonces, cuando yo tomo una muestra, pues yo no estoy totalmente segura de los hallazgos y de las recomendaciones que voy a brindar o que voy a dejar plasmados en mi informe, ¿cierto? Entonces, lo que busca esa auditoría inteligente es que la información que yo recaude, que yo recoja, que yo pueda examinar sea el total. Por ejemplo, voy a hacer una auditoría en talento humano, pero solo voy a revisar los contratos de prestación de servicio y qué están pasando con los contratos de los docentes a término fijo o a término indefinido, ¿sí? Entonces, lo que busca la auditoría inteligente es poder determinar, hallar toda la muestra en un 100%. ¿Para qué queremos hallar esa muestra al 100%? Para poder determinar esos posibles fraudes que se pueden presentar y poder evitarlos antes que ocurra, que eso es lo que hacemos los oficiales de cumplimiento, poder tener un seguimiento en la empresa, en la compañía, determinar a través de matrices de riesgos y poder encontrar si la empresa tiene un riesgo alto, medio o bajo y poder determinar todos los campos, toda la estructura de la empresa y de la compañía, porque un delito lo puede cometer desde el presidente de la empresa hasta la señora del aseo, hasta el cajero, el administrador, el contador. Todas las personas pueden cometer delitos dentro de una compañía. ¿Listo? Bueno, vamos otra vez con la presentación. Entonces, ¿cómo desarrollamos antes nuestras auditorías? Antes teníamos una limitación,
¿cierto? Eran muy manuales, entonces recordemos por allá, yo creo que esta novela salió del país y lo conocen en todo el mundo. Entonces recordemos a Betty la Fea, que estaba allá en su salón, en su oficina, muy chiquitica, llena de acetas, llevando su contabilidad de manera manual, llevando todo de manera en tablitas de Excel, ¿cierto? Era muy retrospectiva, era solo lo que entendía el auditor y ya no más. Y como les decía, estaba basado en muestras. Entonces, si yo tenía un contratista al que no le había pedido antecedentes legales y resulta que tenía un perfil, ¿sí?, de criminal económico en el que cual yo no había tenido en cuenta porque no le pedí esos documentos, pues estoy en grave riesgo que ese empleado vuelva y cometa los delitos en mi empresa, ¿sí? Y por solo no pedirle un documento. Como todo era manual, todo era retrospectivo, todo se basaba en unas pequeñas muestras y no tenía el concepto general de todo lo que estaba pasando dentro de la empresa, pues las auditorías eran muy lentas, muy despacio, se llevaban el paso a paso, eran, digamos, muy deficientes para la empresa, ¿sí? Cuando llega la IA nos puso a movernos a todos, a todos. Y en todas las charlas que yo he estado de IA, siempre hay un común denominador y siempre, digamos que los docentes y algunos estudiantes también replican lo mismo. La inteligencia artificial es como cuando llegó la tecnología, cuando llegó el computador, cuando llegaron las herramientas tecnológicas y quien no sabía utilizar esas herramientas herramientas tecnológicas, perdón, pues se quedaban ahí obsoletas, ¿sí? Y un ejemplo muy palpable es cuando entramos en pandemia, tocó hacerlo todo de manera virtual y vimos cómo los docentes de educación básica, primaria, prejardín, jardín, no sabían manejar un Teams, no sabían manejar un correo electrónico, no sabían hacer una presentación, no sabían desarrollar todas las herramientas que en ese momento no eran tantas como las que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, aquí la invitación también es para que como profesionales utilicemos esas herramientas tecnológicas, esa IA que tiene varias herramientas que nos ayudan al desarrollo óptimo de nuestra profesión. Y aquí en esta auditoría inteligente, lo que buscamos es que esa información pueda detectar fraudes en un tiempo real, ¿sí? Por eso, los sistemas de compliance lo que buscan es determinar esas actividades. Entonces, en esos sistemas de auditoría inteligente, lo que buscamos es que, por ejemplo, no hayan sobrepagos duplicados, que no estemos pagando a un proveedor 2 veces, que no hayan pérdidas financieras, que si tengo un cliente, un proveedor, ese dinero llegue de manera oportuna, que llegue de manera en fechas establecidas, si tengo un cliente a crédito, entonces que realice la operación o la actividad de una manera prudente para la compañía. Esta auditoría continua muestra cómo estos sistemas de control tienen que ser 24/7. Las auditorías ya no pueden ser, es que para cumplir con la norma voy a hacer una auditoría anual, ¿sí? O como lo hace el sector público, que cada vez que está un delegado, llámese alcalde, gobernador o presidente, y se termina el año electivo o ellos entregan su puesto, entonces hacemos una auditoría. No, esas auditorías tienen que ser constantes, tienen que haber una base de datos, unos permisos de los empleados para asegurar esas desviaciones. Y en esa auditoría continua, todos en la empresa tienen que colaborar, todos en la empresa tienen que tener
una comunicación asertiva y todos tienen que saber y conocer cómo se desarrolla esa auditoría dentro de las compañías. También busca mayor eficiencia y valor estratégico. Lo que busca la auditoría inteligente no es que se vaya a reemplazar el auditor, ¿sí? Yo siempre he sido muy fehaciente de que los profesionales nunca se van a reemplazar, no vamos a reemplazar docentes, no vamos a reemplazar auditores, no vamos a reemplazar contadores, abogados, no los vamos a reemplazar. Lo que pasa es que cuando llegó la inteligencia artificial, llegó así, muy, muy, muy rápido. Entonces, procesos que yo duraba una auditoría haciéndola en 3 meses, 4 meses, 5 meses, ahorita con la ayuda de la inteligencia artificial puedo hacerlo en una semana, en 3 días, en un día, dependiendo de la cantidad de información que tenga la empresa, de las personas que me acompañen a mí en la auditoría y lo que quiera la empresa que les auditemos, ¿cierto? Si es una auditoría general o si es una auditoría financiera o si es una auditoría de sistemas, lo que quiera la compañía. Entonces, lo que busca es que los auditores seamos más eficientes, que utilicemos esas estrategias para poder desarrollar actividades de maneras más rápidas y más eficientes a las compañías. Esta auditoría tiene las 3 P. ¿Cuáles son esas 3? Proactivo, predictivo y preventivo. Proactivo, que no nos quedemos en mi tablita de Excel y yo reviso si los activos concuerdan con los bienes que tiene la empresa, revisar los ingresos, revisar facturación, si cumple con los requisitos, si no cumple con los requisitos, si se pagan en las eras establecidas o no, sino irme un poquito allá, buscar herramientas tecnológicas, buscar y apoyarme en la inteligencia artificial para que me ayude a poder clasificar, y ahí vamos a los datos en un momento, a clasificar esos datos para que el auditor no gaste tiempo en recolectar esa información, sino que la información que tenga sea más prudente, más eficiente y pueda tomar decisiones más rápidas dentro de la compañía para poder evitar tantos delitos económicos que se presentan, para poder evitar liquidaciones, sanciones que puede llegarnos de cualquier Contraloría, Procuraduría, la DIAN, Hacienda, que se pueden estar presentando y que muy posiblemente las directivas o los socios no lo conocen. Predictivos. Como lo mencionaba con el tema de los oficiales de cumplimiento, lo que pues queremos es adelantarnos a los hechos, ¿sí? Si un hecho es continuo, ya es un problema para la compañía. Entonces, ¿qué queremos hacer? Prevenir esos procesos que se presenten y por eso voy al preventivo. Entonces, lo que hago es prevenir antes que ocurran estos hechos y puedan, digamos, amenazar a la empresa de alguna manera, sea contable o sea jurídicamente. Aquí tenemos algunas herramientas que podemos utilizar en nuestras auditorías. Tenemos los análisis de datos avanzados, como la Big Data Analytics, que lo que busca es que esos grandes volúmenes de información, de datos financieros, operativos, pues podamos encontrar unos patrones, unas anomalías que relacionen y que serían muy difícil encontrarlos manualmente, ¿sí? Tengo 100 facturas, volvemos al tema anterior, tengo 100 facturas y voy a hacer un muestreo de las 20, pero no sé en esas 80 si calcularon bien el IVA, si no lo calcularon, si revisaron los requisitos de la factura, si no lo revisaron. Con este análisis de datos avanzados, lo que yo hago es determinar todas las facturas que entran en la compañía. Si todas esas facturas cumplen con los requisitos o no cumplen con los requisitos. Si talento humano en verdad está contratando personas profesionales que tienen experiencia, que no tienen antecedentes, que cada una de estas áreas cumpla con los requisitos que tienen que realizar y hacer. Acá es donde viene la inteligencia artificial y el machine learning. Lo que hace es que esa inteligencia artificial
identifica comportamientos que no son usuales dentro de esa compañía, como por ejemplo transacciones atípicas que el contador hizo 100 devoluciones al mismo producto, al mismo proveedor, porque está devolviendo tantas facturas. Que tenemos un empleado y ese empleado, no sé, no cumple con su horario habitual y nadie conoce a ese empleado, ¿sí? Que también se puede presentar. Que la empresa tiene muchos gastos y no tienen relación con su actividad comercial. Entonces, alguno de los socios tiene un carro último modelo, se acaba de comprar un penthouse y todo lo tiene cargado a la empresa. ¿Mm? Entonces, lo que busca esta inteligencia artificial es poder determinar que le exprese a la compañía si estamos hablando de un fraude o de un error. ¿Sí? Nosotros en clase decíamos que si un error es repetitivo, no estamos hablando de error, estamos hablando de un fraude, que no lo han detectado. Y cuando no detectamos un fraude, pues se vuelve repetitivo. Entonces, de caja menor saqué 1.000 pesos, luego 10.000, luego 100.000, luego 1.000.000, luego 10 millones. Como no se ha detectado, las personas siguen presentando esas indicadores. Por eso les digo, si no lo detectamos a tiempo, ese error repetitivo se puede convertir en un fraude. Ahora bien, también podemos utilizar la automatización robótica de procesos. ¿Qué es esa automatización robótica? Yo no tengo plata para comprar robots y que desarrollen actividades dentro de la compañía. No. Aquí lo que hace ese RPA es automatizar todas esas tareas que son repetitivas en la auditoría, ¿sí? Como conciliar las cuentas, recopilar documentos, crear informes muy básicos, y esto pues lo que hace es liberar al auditor para que el auditor pueda hacer un análisis más detallado de esa información que está, digamos que se desgastaba uno antes mucho tiempo desarrollándola. Entonces, esta RPA lo que hace es clasificar esa información de manera repetitiva y lo que nos ayuda es a desarrollar y a entregar esos informes para que nosotros, desde nuestro rol como auditores, podamos analizarla. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los datos. Entonces ya hablamos cómo es esa auditoría inteligente, cómo se llevaba antes, cómo se lleva ahora y qué es lo que busca todo el tema contable en relación con la auditoría, que no es llenar cuadritos, papeles de trabajo. Cuando estaba en mi pregrado, mi profesor de auditoría nos hablaba mucho de los papeles de trabajo y era punto cadeneta en los papeles de trabajo. Hoy en día no es que no sean importantes los papeles de trabajo, sino que hoy en día lo más importante son los datos, la información. Entonces, vamos a hacer una comparación, cómo era antes, cómo es ahora. Antes, las auditorías se pasaban solo en datos numéricos, ¿cierto? Luego que vino la norma internacional, dijo, esperen un momentico. Esos estados financieros, balances, estados de la situación financiera, los únicos que los entienden son los contadores. Y resulta que yo necesito que todo el mundo los entienda y que todo el mundo hable el mismo idioma. Por eso entraron las normas de información financiera y todo el mundo llevamos la misma información. Entonces, cuando en un país hablan de activos, el otro país sabe de qué le están hablando, ¿sí? Ahora, lo que busca la norma internacional es esa información, no son los números son representativos, pero lo que quiere conocer el mundo entero es esa información, ¿sí? Por eso hacemos notas a los estados financieros, por eso mostramos de dónde viene esa información, para dónde va esa información, para que una persona externa entienda, comprenda
cuál es la actividad económica de la empresa, qué es lo que hacen en esa empresa, qué es lo que se desarrolla, qué es lo que motiva a esa empresa a desarrollar las diferentes actividades. Cuando hablamos de esos datos, tenemos que hablar de dos clasificaciones, de unos datos que son estructurados y otros datos que no son estructurados. Los datos estructurados son los que nosotros podemos ver, analizar de manera directa y concreta. Por ejemplo, una tabla de Excel, ¿sí? La descargo de mi software contable, Sigo, Elisa, la que tenga la empresa. Entonces, yo bajo mis estados financieros y allí veo la información contenida, ¿ok? Veo los activos, veo mis ingresos, veo mis costos, veo mis gastos y puedo analizar la información desde allá. Eso es un dato estructurado. Pero cuando yo hablo de datos no estructurados, es esa información que yo no puedo clasificar, que yo no puedo colocarlos allá en una tablita, ¿sí? Por ejemplo, correos electrónicos. ¿Qué dicen esos correos electrónicos, por ejemplo, sobre importaciones, exportaciones, aranceles, negociaciones, los problemas que tenemos con el proveedor o que tiene un cliente? Esos correos yo no los puedo clasificar. Esa información yo no la puedo analizar de manera global, ¿sí? Porque muy posiblemente el problema que yo tenga con un proveedor no va a ser el mismo que con el otro. Lo mismo con los clientes, son totalmente diferentes. Las facturas en PDF. ¿Cómo voy a extraer automáticamente esos datos para no tener que volver a digitarlos en un sistema? ¿Sí? Ahora el tema de la facturación electrónica, que si me llegue la factura electrónica, que si tenga el QR, si no tiene el QR, entonces no lo puedo tener en cuenta, que es un documento equivalente. Hoy en día es muy importante todo el tema de la interacción entre las redes sociales. ¿Qué dice la gente de mi negocio? Hoy en día y con el estallido de las redes sociales y con la IA, lo que más les importa a las empresas es el índice de arriba, que hablen bien de su producto, que hablen bien de su servicio, en qué posición en el mercado están, ¿sí? Porque entre yo mejor esté posicionado en el mercado, más ingresos voy a recibir, más utilidades van a recibir las empresas. Entonces, ustedes ven, vayámonos al gremio de la educación. Hoy en día vemos que hay muchas universidades que ya manejan mucho el tema de las redes sociales. Entonces, antes, hablo de la época de mis papás, era periódico, noticias, ¿sí? Ya nosotros entramos un poquito más al tema del Facebook, de las redes sociales. Ahora las universidades están en Instagram, TikTok, están por todas las redes sociales. En cualquier parte uno encuentra alguna semilla, ¿cierto?, de las universidades. Entonces se ve la libre competencia rondando por todos lados en redes sociales, que yo hago, que aquí se desarrolla esta carrera, que yo aquí le brindo esta, que aquí tenemos salas inteligentes, aquí tenemos salas que les hacen masajes, aquí una cantidad de actividades que uno ve por redes sociales. Y no solo en educación, sino en muchos temas más. Entonces, aquí la importancia de empezar a interpretar, a interactuar con esos datos que no son estructurados. Aquí les traigo algunas herramientas ya para terminar con mi parte en este webinar, y es algunas herramientas que podemos utilizar desde nuestro rol como contadores, desde nuestro rol como auditores, como revisores fiscales, los abogados que les gusta también todo el tema de las auditorías, de la fiscalización. Tenemos, perdón, el software de análisis de datos. Este lo que nos sirve es para analizar y monitorear los datos, ¿sí? Aquí sí tenemos administradores, el ciclo PHBA, lo que busca es no solo analizar la información, sino seguir la secuencia, ¿cierto? Estar evidenciando esa información, mirando en qué momento va a cambiar la información para yo poder implementar una herramienta y minimizar ese riesgo. Lo que me decía el doctor Maldonado, los riesgos nunca van a quedar en cero,
porque sería imposible que una empresa fuera tan perfecta. Es como si nosotros pudiéramos ser perfectos, nosotros no podemos ser perfectos. Pero lo que ayuda este software de análisis de datos es poder determinar ese análisis y llevar ese monitoreo de esos datos que yo tengo en la compañía. IDEA es un software de análisis de datos específicos solo para auditores. Entonces, este ya es un poquito más robusto, tiene que ver con toda la información que yo necesito para el tema de las auditorías. Tenemos Towel y Power BI. Esta nos sirve para la visualización y análisis de grandes conjuntos de datos. Entonces, empezamos por una pymes, más o menos, ¿sí? Una mediana empresa y ya una empresa más grande, más robusta, que tenga mucha más información. Ahora, vamos con la inteligencia artificial y la automatización. Aquí tenemos software de detección de anomalías. Aquí lo que hacen esos software es identificar, según la información que yo le dé a este software, identificar patrones constantes o transacciones que son inusuales dentro de la compañía, ¿sí? Si, por ejemplo, el contador no tiene autorizado hacer devoluciones a los proveedores hasta que tenga el visto bueno el revisor fiscal, pues el software no lo va a determinar o nos va a enviar una alerta en la cual nos determine que el contador está haciendo devoluciones y tiene que, el mismo sistema tiene que tener la autorización del revisor fiscal, por ejemplo. Procesamiento de lenguaje natural. Aquí lo que hace esta inteligencia artificial es analizar documentos estructurados, ya les mostré cuáles eran los estructurados y cuáles no, y extraer la información más relevante, más importante. Digamos, como siempre nos han explicado la inteligencia artificial, yo misma alimento esa información, ¿cierto? Yo le digo qué información va a almacenar o no. Entonces, en este procesamiento de lenguaje natural, es importante yo darle esas pautas a la IA para que ella me ayude a extraer esa información relevante. El RPA son herramientas como Unipaut o Blue Prisma que sirve para automatizar todas actividades que sean repetitivas, ¿sí? Actividades que llevamos muy constantes, nómina, pago de seguridad social, pago de proveedores que son, digamos, el mismo concepto cada mes. Entonces, ellos nos ayudan a automatizar todas estas actividades que son repetitivas. Tenemos software de gestión de auditoría. Estas nos ayudan a integrar todo el tema del proceso de la auditoría. Tenemos a Tanmite, que nos ayuda a desarrollar esa auditoría integral. Lo que les decía ahorita, podemos hacer auditorías específicas en una área determinada o una auditoría de manera integral. Esta es la indicada para desarrollar esas auditorías muy robustas. Por lo regular, siempre en el sector público es que manejan estas auditorías integrales. El Audit Board lo que ayuda a los procesos de auditoría es al tema de los riesgos y el cumplimiento de las actividades que se tienen que llevar según la norma, por ejemplo, acá en Colombia, de las actividades que tenemos que cumplir ante la DIAN, ante la Contraloría, Procuraduría, todas estas actividades. Tenemos herramientas de ciberseguridad, como el NAM, que es el escáner de red para identificar posibles vulneraciones que tenga la compañía. También tenemos herramientas de pentesting, como el software como Metasploit, que sirve para simular ataques y evaluar la seguridad dentro de la compañía. Hace algunos días estuve en una capacitación de ciberdelincuencia y desde el correo institucional o personal nos pueden robar toda la información, por mucho que yo digas que borre este correo, es que estoy en incógnito, o sea,
hoy en día ese tema de la ciberseguridad es muy, muy importante. Hasta, por ejemplo, mis clientes de declaraciones de renta me envían los documentos con contraseña para yo poderlos desbloquear. ¿Sí? Para que no todo el mundo vaya a ver, por ejemplo, certificados laborales, que puedan sacar sus nombres, sus cédulas. Listo, y tenemos soluciones en la nube o Big Data, que son plataformas que tenemos en la nube para poder almacenar todo el tema de procesamiento de datos a gran escala. Tenemos también bases de datos para gestionar grandes volúmenes de estas actividades que no son estructuradas y que, como ya les dije, es un poquito, no es que sea difícil, pero de mayor cuidado estructurar toda esta información dentro de las compañías. Listo, queridos asistentes, hasta acá llega mi intervención. Le voy a dar paso a nuestro super invitado del día de hoy para que nos hable sobre Hola, Luz, si es tan amable, ¿me puede también compartir permisos para la presentación? Profe, ¿me confirma? Sí, ya puedo. A ver, todavía no. Creo que tienes que darle donde está mi nombre y darle clic derecho. A ver, nada, ¿verdad? Si no empiezo y a ver si se puede sobre la marcha. Un gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a Luz por la invitación. Luz fue una de nuestras exalumnas en el máster universitario en Derecho Penal Económico que impartimos en la Universidad de La Rioja. Veo que muchos de los contenidos que Luz ha compartido hoy en la exposición pues son temas compartidos y son temas que se imparten o que deberían impartirse en prácticamente todas las universidades, porque son temas de nuestra realidad actual, son temas que, como vamos a ver en esta charla que les tengo preparados, pues son temas que rebasan fronteras. Se trata de riesgos, como los riesgos de las estafas, los fraudes, los cibercrímenes,
que en realidad no son o no se encuentran limitados a un espacio geográfico pequeño, sino que se proyectan al ámbito global. Lo que ocurre, uno podrá preguntarse, ¿por qué debería de preocuparme lo que ocurre en Taiwán, en Rusia, en Cisjordania, en Palestina? Bueno, pues porque el mundo hoy es un mundo que está interconectado, es un mundo de relaciones y no estamos exentos de estas problemáticas, sino que somos parte de eso, ¿no? De hecho, en la presentación tenía como punto de partida, quería contarles acerca del término la aldea global. No sé si lo habrán escuchado, ese término está muy difundido, la aldea global. Fue un libro, en realidad, que se publicó por ahí de 1960 por un canadiense. Y este canadiense se imaginaba por ahí de los años 60 que iba a llegar un momento en el que el desarrollo de las telecomunicaciones pues iba a hacer que pudiéramos conectarnos en instantes, en segundos, con países de Asia, de Europa, con China, que las diferencias lingüísticas no importasen, que una persona de Colombia pudiese hablar, entenderse con una de Asia, con una de Rusia, con una de Afganistán. Y él decía que en el futuro, si la tecnología seguía desarrollándose, íbamos a ser como vecinos, todos, unos de otros, ¿no? Como usted con su vecino, amigo, conocido, que se encuentra cuando cruza la calle, cuando va al trabajo. Y bueno, pues la realidad es que un poco ahora es así, ¿no? El libro se llamaba así, La aldea global, del Marshall McLuhan. ¿Y quién puede decir que el mundo hoy no es esa aldea global? El mundo se ha convertido en un mundo sin fronteras, sin límites. Sin ir más allá, he visto acá en el chat que nos acompañan colegas de Barranquilla, de Bogotá, de Medellín, de Caldas. Yo mismo me encuentro a cientos, miles de kilómetros de ustedes, tenemos diferencias horarias. Con Luz, que fue nuestra exalumna, tomaba clases desde Colombia, estando nosotros en España, a horas de distancia, a horas también de flujos horarios y de tiempo, ¿no? El mundo es hoy esa esfera sin limitaciones geográficas de ningún tipo. ¿Y qué pasa? Pues bueno, esto tiene muchos efectos maravillosos, ¿no? Luz, por ejemplo, puede estudiar desde Bogotá. Ustedes también, desde sus diferentes ciudades, pueden cursar un máster, un posgrado, un doctorado, obtener una titulación. ¿Quién de nosotros no usa TikTok o YouTube para aprender tutoriales de cómo arreglar algo? Envíos de dinero a nuestras familias en segundos, en instantes. Familiares que se fueron a trabajar a Europa, a Estados Unidos, a través de Western Union u otras gestores de pago, envían en santiamenes estos recursos de los que dependen las economías de tantos países. O quizás si usted es un emprendedor del sector privado, pues bueno, puede elaborar algún producto, algún instrumento, algo por lo que usted tenga alguna habilidad, alguna destreza, y publicitarse en clases online, ya le digo, vender productos a mercados internacionales, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a otras regiones de la ciudad. Todo esto lo podemos hacer en santiamén, y esto nos abre pues muchísimas oportunidades, ¿no?, que antes eran inaccesibles. Financiamiento, estudios, trabajo. Está muy de moda también lo que se conocen como los nómadas digitales. Usted obtiene un trabajo online
en donde quizás nunca va a conocer a su jefe, recibe instrucciones online y usted puede trabajar donde quiera, ¿no? Se va a la playa, se va de vacaciones y al lado tiene el ordenador y trabaja. Así que esto es cada vez más frecuente. Detrás de esto, sin embargo, pues hay una compleja estructura que sostiene todo este entramado de instituciones, centros de datos, redes móviles. Siempre hay algo detrás que sostiene eso. Hay una estructura tecnológica, una estructura industrial que permite que todo esto pueda materializarse, ¿no? Cuando usted le presiona el teléfono con un simple touch, y ese touch envía su información, sus datos a través de estas redes que están ahí pero que no las vemos, pasa algo, ¿no? Y es que sus datos, su información, se transmiten por redes de las que usted no es muy consciente. Y del hecho de que todo este entramado institucional funcione perfectamente bien, de esa estructura que está detrás, de su adecuado funcionamiento, de su adecuada estructura, pues depende que el día a día todas estas actividades gocen de esa confianza, de esa seguridad, de esa integralidad que hace posible el libre tránsito de la información. ¿A qué les quiero llevar esto con estas reflexiones? Sí, el mundo tiene múltiples beneficios, tiene múltiples aspectos que nos facilitan en innumerables variantes nuestro día a día, pero todo ello depende de un frágil filamento, que es esa estabilidad en esas redes, en esas estructuras que no vemos, pero están ahí. Y esas redes, esas estructuras pueden ser aprovechadas, no pueden ser, son aprovechadas por gentes que disponen de los conocimientos y de las habilidades para alterarlas, para modificarlas. Y cuando esto ocurre, en un contexto de dependencia sistemática de todas estas redes, pues los efectos pueden ser catastróficos. Y ello da lugar a la necesidad, a la urgencia de establecer protocolos, medidas, instrumentos que permitan hacer frente a las redes de la criminalidad. Ahí está, ya tengo el compartir. Muchas gracias. Así es más interesante. Un segundo que comparto. Bueno, mientras el doctor Maldonado nos proyecta, quiero saber si tienen alguna pregunta, nos las pueden dejar aquí por el chat. Un Mientras segundo, tanto, estoy vale. Mientras tanto, les voy a buscando aquí. compartir el link de asistencia a nuestro webinar. No Mientras, quiere decir que ya se iba a acabar, sino para que lo vayan asistencia a diligenciando. Yo sé nuestro que hay webinar no quiere decir que ya personas se iba a que acabar, deben sino estar para que lo vayan diligenciando. Yo en sé el que hay centro unas y ya que van a salir, deben entonces para comprar que sus alcancen a servicios diligenciar la asistencia. en el centro y ya van a diligenciar la asistencia. No me deja compartir. A ver.
Ahí está. A ver si ahí se ve. A ver si pueden darme feedback y se ve la pantalla. Aún no ha cargado. Aún no ha cargado. No, todavía no se ven. No, todavía no se ven. Listo, doctor. Ahí Ya. está cargado. Listo, doctor. Ya. Listos, perdón la interrupción. Como les decía, el mundo hoy es una aldea global, nos decía aquí este profesor, Marshall McLuhan, y pues parece que será así. Y estamos platicando, estamos comentando en este mismo momento a cientos, miles de kilómetros y parecería que estamos ahí. Hacemos transferencias electrónicas de dinero, de documentos, a regiones distantes, a países distantes, y todo eso se puede hacer con un santiamén. Esto nos permite trabajar, estudiar, aprender múltiples actividades a través de un simple touch. Uno de nuestros colegas también de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, el profesor Alfredo Abadías, acuñó una palabra, ¿no?, para decir que hoy estamos en lo que se conoce como una época de la cultura touch. ¿Qué quiere decir? Que todo está a un touch. Queremos comprar algo, basta un touch a través de Amazon, de Mercado Libre. Queremos contratar servicios de telefonía, se puede hacer a través de un touch en el Internet. Ver Netflix, ver alguna otra plataforma de video en streaming, también se puede hacer a un touch. Vernos con algún amigo, con algún colega, a través de una videollamada en Instagram, Telegram, WhatsApp, todo está a un instante de nuestras manos, a un touch, como dijo el profesor Abadías Selma. Esto supone, claro, menos tiempo, más oportunidades para poder tener una vida más plena, más inmediata, pero también supone múltiples problemas que se traducen en los impactos de la criminalidad. ¿Quién de nosotros no ha sido objeto de intentos de malware, un antivirus que de pronto le congela los datos, las imágenes de su ordenador? ¿Quién no ha sido también objeto de posibles suplantaciones de identidad? Le llaman a usted por teléfono y le dicen: soy tu abuelita, soy tu hermano, necesito dinero, soy tu amigo, soy tu colega. Esto a veces pasa por WhatsApp. Le clonan a usted las cuentas de WhatsApp a alguien que parecería ser su amigo. María, Esteban, Pedro, Luis, le escribe un correo: hola, ¿qué tal, Luz? Hola, ¿qué tal, Juan? Fíjate que se me han bloqueado las cuentas del banco, necesito 3,000 pesos, ¿me los podrías proporcionar hoy mismo y te los envío en la noche? Algo sumamente frecuente, problemas de suplantación de identidad. Y lo que vamos a ver hoy, estafas, las también conocidas como phishing, que a través de diferentes links, de los que quizás no somos muy conscientes, usted presiona uno de estos links que se le envían por correo electrónico, por su teléfono. Estos links descargan dentro de su ordenador programas que son capaces de bloquear su información, de cotejar sus datos sensibles, hay que ver qué hay en su teléfono, imágenes, videos, copiar las claves de seguridad, crear respaldos y ser utilizadas estas informaciones por redes de delincuencia para vaciar sus fondos o, por ejemplo, para eventualmente extorsionarlos. Esto es algo del día a día. Así como la tecnología nos da múltiples beneficios y múltiples oportunidades, nos da también múltiples riesgos, frente a los cuales es necesario estar preparados. En las clases, cuando vemos sistemas de compliance, de las que soy el titular, y también delitos en específicos, siempre partimos de la idea de que la mejor receta para hacer frente a todas estas contingencias es adelantarlos, es prevenirnos. Como decía Luz, y que también lo decimos en clase, el riesgo de estos factores emergentes nunca es cero.
En algún momento, si es que a usted no le ha llegado, estos malware, estas páginas que lo redireccionan a redes en donde pueden vaciar sus fondos, obtener acceso a sus mensajes, a sus imágenes, a sus videos. Si esto no ha ocurrido, no le ha ocurrido, en algún momento puede ocurrirles. Porque el riesgo nunca es cero en estos casos. Siempre tratamos de disminuirlos mediante medidas preventivas, mediante análisis de riesgos, a estándares manejables que permitan que una situación que eventualmente puede ocurrir, pues no se materialice. Riesgos de los cibercrímenes, ¿no? En el Internet, en el uso de la inteligencia artificial, en las nuevas tecnologías, nosotros, los ciudadanos, siempre partimos de una posición de gran asimetría. Vea usted, las transacciones, las interfaces, las comunicaciones, hoy en día se llevan a cabo de manera instantánea. Como decía el profesor Abadías, a través de un touch, de manera inmediata. Esto, sí, de una parte nos beneficia ampliamente, nos da más tiempo. Hace muchos años, cuando no existía el Internet y había que hacer trámites bancarios, una transferencia, había que acudir a las instituciones bancarias, hacer una larga fila, iniciar un trámite para un cheque, pasar el día entero en instituciones de este tipo para poder concretizar una operación. Hoy en día esto se puede hacer de manera instantánea desde la aplicación que tenemos instalada en el teléfono y simplifica ampliamente los trámites y los tiempos, ¿no? Asimismo, tenemos que estos sistemas, que ya les digo, no los vemos, pero están ahí, en realidad también se encuentran interconectados. De tal manera que una falla en estos sistemas, al ser tan globales y tan dependientes unos de otros, provocan efectos catastróficos cuando los cibercriminales atentan contra estas estructuras. De hecho, nosotros los abogados también reflexionamos sobre estos ataques y hoy en día se utiliza la expresión ataques contra infraestructuras críticas, porque sabemos que el Internet, que la interconexión de diversos sistemas, cuando las redes de la criminalidad atacan estas estructuras, los efectos ya no se limitan a un par de personas, sino se proyectan en cientos, miles o incluso millones de seres humanos que día a día dependen de estas estructuras informáticas y que si se ven afectadas, los daños son sistémicos. Y estos daños sistémicos, por ejemplo, pueden ser a nivel financiero, un daño a todo el sistema de finanzas. ¿Qué pasaría si el día de mañana, a través de uno de estos ataques, las infraestructuras de telecomunicaciones dejan de funcionar? Imagínese usted el día de mañana, cómo sería su día si no tiene acceso a Internet. Y si usted es empresario, es director de una institución bancaria, de una caja de pagos, chica, pequeña, mediana, da igual, los ataques al sistema informático prácticamente lo inutilizan a usted en sus actividades cotidianas. Este, naturalmente, es uno de los grandes problemas que tiene la interconexión. De un lado, le provoca a usted múltiples beneficios, pero del otro, una dependencia absoluta a que el sistema funcione de manera correcta. Y también tenemos el aspecto de la asimetría. Los cibercriminales son gente preparada, son gente que a través de algoritmos, de sistemas informáticos, de inteligencia artificial, se encuentran enviando permanentemente mensajes. Y esto ya no es solo de un mensaje a la vez, ¿no? A través de estos sistemas automatizados, los atacantes envían millones de correos electrónicos infectados, de claves infectadas. A ellos les basta
que uno de nosotros pinche alguno de estos enlaces, acceda a alguno de estos sitios para robar nuestra información, para vaciar nuestras cuentas bancarias, para extorsionarnos con las imágenes, con el contenido, con la información privada que pudiéramos tener. Hay una situación de entera asimetría desde el ciberdelincuente y el ciudadano común y corriente. Como he dicho, ¿qué hay que hacer en estos casos? Quizás a usted puede parecerle el escenario que le pinto terrible, catastrófico, y vaya, sí que lo es. Sí que lo es. ¿Quién de nosotros no ha conocido a alguien que haya sufrido alguno de estos ejemplos de extorsiones, de robos, de clonaciones de cuentas, ¿no? Claro, el escenario es catastrófico, pero no quiere esto decir que no podamos hacer frente a los riesgos de la criminalidad a través de la prevención. Y esa es nuestra herramienta, la prevención. Hay muchísimos ejemplos de ciberdelitos. Hay por ahí una cuenta encendida. Se puede apagar el micrófono. Baña con dinero. Baña con dinero. Bueno, ¿se pueden apagar el audio, por favor? Muy bien. Los ciberdelitos. Hay una gran cantidad de delitos de los que podríamos ser objeto, ¿no? Uno de ellos es el acceso ilícito y el hackeo de nuestros sistemas informáticos. También podría ser el borrado, la alteración o sabotaje de nuestras bases de datos, la captura de comunicaciones privadas, los fraudes o estafas, que es el phishing, que son a través de engaños, a través de la alteración de las interfaces. Pues bueno, se accede a un robo de los activos de los titulares de las cuentas mediante un engaño, casos de suplantaciones de identidad o incluso tomas de cuenta. Alguien accede a su cuenta de Instagram, Facebook, a su cuenta empresarial, a su sistema de base de datos y bueno, lo extorsiona para poder recuperar usted el acceso. Esto se conoce como el ransomware. Delitos en materia de propiedad intelectual. Usted es titular de los derechos de autor, de los derechos de explotación, de una obra, de un software que se captura a través de Internet y se le amenaza para que esta información no sea distribuida si usted no, pues bueno, da alguna suma de dinero en contraparte. Delitos en materia de integridad sexual, algo también sumamente frecuente. La sextorsión, o en el caso también de nuestros hijos, delitos en materia de abuso sexual infantil, algo que suele darse en plataformas que utilizan inteligencia artificial, por ejemplo Roblox. Ojo si nuestros hijos utilizan estas plataformas y si no tienen una supervisión parental frecuente frente a estos hechos. Lavado de activos, blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, son ejemplos de delitos que pueden cometerse a través del entorno virtual. Este caso, por ejemplo, la imagen que vemos aquí, Trump, cerca de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. Naturalmente esto es falso, ¿no? También hemos visto en las noticias en nuestros respectivos países cómo se filtran imágenes o comunicaciones o videos que hoy en día pueden estar creados a través de inteligencia artificial, pueden ser alterados, pueden ser modificados, ¿no? Nuestros teléfonos celulares también pueden ser objeto de hackeo, pueden replicarse a través de sistemas de mensajes, cuál es nuestro número, nuestra identidad. Los ciberatacantes suelen aprovechar el poco conocimiento, la poca preparación que tiene la ciudadanía y su capacidad de reacción frente a estos casos. Se suelen presentar casos como urgentes. Proporciona los siguientes datos en un término de 10 minutos, 15 minutos, de lo contrario se le bloqueará su cuenta. Y esta emergencia y la incapacidad de la ciudadanía para manejar situaciones de contingencia, pues puede ser aprovechada para cometerse estos delitos.
También suelen emplearse también los códigos QR con los que pagamos en restaurantes, que podemos ver en la calle, en el metro, en el autobús. Muchos ciberdelincuentes, a través de los códigos QR, descargan programas y descargan interfaces que lo redireccionan a usted a bases de datos en donde posteriormente le roban la información. Algo que también, ojo con esto, se da en los ciberdelitos son los esquemas piramidales. A usted le llega por Telegram, por WhatsApp, un grupo, lo incluyen en un grupo en donde no pidió ser incluido y en donde le dicen: invierta en estas acciones, tendrá un rendimiento del 10% diario, ¿no?, con una módica cantidad. Hay gente que cae, que envía estos recursos y después de 2 o 3 días el esquema piramidal pues explota y usted no vuelve a recuperar sus activos. Como ven, hay muchísimos aspectos de la cibercriminalidad frente a los cuales debemos estar preparados día con día. Y en el ámbito normativo, en el ámbito jurídico, en el ámbito empresarial, las complejidades también se presentan porque no es sencillo perseguir a los ciberdelincuentes. La criminalidad tiene redes que muchas veces se propagan por diferentes países. El ciberdelincuente suele usar lo que se conocen como VPNs, que al ciberdelincuente lo hacen aparecer en un país distinto, en África, en Rusia, en Rumanía, en Afganistán. Entonces, el ciberatacante se encuentra en una jurisdicción muy lejana. La víctima suele ser de otro país y también en los ciberdelincuentes suelen utilizarse terceras personas que actúan como mediadores, se conocen como mulas, que también pueden estar en otros países. Esto da lugar a problemas de jurisdicción. ¿Qué hace usted para hacer frente a un delito de esta naturaleza cuando el atacante se encuentra en Rusia, cuando usted, que es víctima, se encuentra en Colombia, cuando la mula se encuentra en México? Esto requiere esquemas de colaboración, de cooperación, que muchas veces no son posibles, que tardan tiempo. Así que, vuelvo sobre la idea, casi siempre la mejor opción es prevenir, adelantarse a los ciberataques. Otro factor que complejiza los cibercrímenes es el anonimato relativo de los criminales. Es muy fácil, a través de las diversas plataformas, crearse una identidad falsa, adquirir un seudónimo que no se corresponde con nuestra realidad, alterar nuestras fotos, copiar las fotos de alguien más y hacerlas pasar como suyas. Además de esto, tenemos la volatilidad y las cadenas de custodia, que también son sumamente efímeras. Seguramente a usted le habrá llegado algún mensaje, alguna fotografía en WhatsApp, en Telegram, que usted le pincha y desaparece. Son de un solo vistazo. WhatsApp y otros sistemas informáticos, además, tienen o presumen de tener una cadena de cifrado. ¿Y qué pasa? Que cuando usted descarga una de estas aplicaciones, descarga los servicios de un privado, de un particular. Cuando se comete un delito, para poder acceder a esa información, a los elementos probatorios, se necesita autorización de la empresa, del privado. Y muchas veces esa información se encuentra protegida por secreto empresarial, lo que complejiza las investigaciones. Dependemos entonces de la buena voluntad de la empresa, del sector privado, para que puedan facilitarse las investigaciones. La ventana de tiempo en el momento en el que se comete el delito también suele ser efímera. Ya les digo, a través de contextos en donde suele crearse un estado de emergencia, lo llaman, lo extorsionan: no cuelgue en este mismo momento, tiene usted que darme tal y tal dinero, de lo contrario le causaremos un mal a su familia. O del banco se ha reportado un bloqueo de su cuenta, sus fondos serán transferidos si no me proporcionan en estos momentos su token, su código de acceso,
Y las ventanas de tiempo suelen ser muy estrechas y suelen ser aprovechadas por los criminales. Y además a ello se suma una falta de armonización en nuestras legislaciones. Muchos de los ciberdelitos de los que les he hablado, les he comentado muy brevemente, no están reconocidos en nuestras legislaciones, porque a veces se crea un tipo penal, se crea un delito, y la tecnología evoluciona tan rápido, tan pronto, que cuando el Parlamento delibera, después de muchos meses, y hace finalmente el delito, cuando ya tenemos el delito, surgen nuevas formas en cómo esta conducta se concreta por el propio desarrollo de las comunicaciones. Así que la norma, como decimos los abogados, casi siempre está atrasada respecto de los problemas reales que se presentan en el mundo cotidiano. ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son las herramientas para poder hacer frente a la cibercriminalidad? Bueno, hay diferentes herramientas que vamos a ver, herramientas que pueden aplicarse desde la ciudadanía, desde el sector empresarial, desde los estados, pero sepan ustedes que uno de los instrumentos más importantes, quizás el más importante que existe para hacer frente a la cibercriminalidad, es un tratado internacional que se denomina el Tratado de Budapest, ¿no? Se conoce como el Tratado de Budapest. Este tratado ha sido ratificado por múltiples estados, Colombia inclusive. Desconozco si en Colombia el contenido de este tratado ha sido ya llevado a las leyes, si las leyes están reglamentadas para hacer frente a estos ciberdelitos, pero bueno, este tratado es el instrumento más importante que existe. En él se prevén 9 grandes delitos, que sepan cuáles son, para hacer frente a la cibercriminalidad. Es el acceso o interceptación ilícita a sus fuentes de datos, es acceder o interceptar esa información. De otra parte, el ataque a esos datos y a esa información, lo que se conoce como el abuso de dispositivos, crear softwares, crear herramientas dedicadas específicamente a acceder a esa fuente de datos, la falsificación y el fraude informático, phishing, las infracciones a la propiedad intelectual y delitos sexuales. Este tratado es el que señala a las fiscalías, a los jueces, a los abogados, cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos que tienen que conocer para poder hacer frente a la criminalidad. Por ejemplo, muchos de los problemas que tenemos, falta de policías capacitados, falta de quizás una policía, ministerios fiscales que conozcan las herramientas tecnológicas, se buscan superar a través de este tratado, mediante capacitación constante, permanente, mediante una atención 24/7. Claro, ¿qué pasa usted, no? Le cometen un cibercrimen a las 3 de la mañana, 4 de la madrugada. Bueno, alguien tiene que estar presente en ese horario para poder auxiliarle en los requerimientos. Todas estas normas, todas estas bases, estructuras, se señalan en este convenio. Estafa y riesgos financieros. Para quien no es abogado, para quien no conoce este delito, ¿qué es una estafa? Una estafa es un engaño que se realiza a un individuo para disponer de su patrimonio. Claro, si no hay el engaño, puede ser otro delito, puede ser robo. Lo que distingue a la estafa en su modalidad básica, clásica, es la existencia de un engaño y la utilización de ese engaño para que otro sujeto aproveche ese error en el que usted se encuentra y transfiera los recursos de su patrimonio a este otro sujeto. La estafa básica, clásica, se ha desarrollado con las telecomunicaciones, a tal grado que cuando surgieron las estafas que se cometían en el ámbito digital, la estafa clásica, la estafa tradicional, no nos bastaba. Así que en instrumentos como el Convenio de Budapest se hicieron esfuerzos para poder incluir dentro de una nueva figura a la estafa
digital o ciberestafa. Así que la ciberestafa es una forma de estafa y un engaño, pero que tiene elementos que ahora les voy a contar. Es uno de los grandes delitos de la ciberdelincuencia, probablemente es uno de los delitos que se cometen en mayor medida y uno de los que más sufrimos porque pues, nos pegan directamente en el bolsillo, ¿no? Y si nuestras instituciones, que deberían estar encargadas de garantizar la integridad en sus sistemas informáticos, no cumplen con esos requisitos o con esas condiciones, esto puede dar lugar a efectos sistémicos en toda la región, en todo el país, en todo el continente, que pueden llevar a crisis económicas de gran impacto. Por eso la prevención del delito no solamente importa en el ámbito individual, para nuestro patrimonio, sino también para la estabilidad de las finanzas regionales, nacionales e incluso globales. Bien, ¿qué nos dice el Convenio de Budapest, que es la ciberestafa? Fraude informático. Estafa, fraude, tienen una connotación idéntica. La ciberestafa requiere actos deliberados o ilegítimos que provoquen un perjuicio patrimonial mediante diversos medios comisivos: introducir, alterar, borrar o suprimir datos informáticos, interferir a los sistemas informáticos, y siempre requieren de un beneficio económico, de un lucro del sujeto activo. Si no hay lucro, es otro delito. Si no hay engaño, es otro delito. Son elementos inherentes al ciberespacio. Código Penal Español, que es el que enseñamos en la universidad, es el artículo 249 del Código Penal. Como vemos, hay un lucro. Si no hay lucro, no hay estafa. Este lucro siempre tiene que darse mediante diversas conductas que pueden ser obtener, interferir en los sistemas informáticos, alterar, borrar, transmitir esta información, utilizar de forma fraudulenta instrumentos como las tarjetas de crédito, débito, cheques de viajeros, instrumentos de pago, o el simple hecho de fabricar, importar, obtener aquellos instrumentos, aquellas tecnologías encaminadas a la comisión del delito. Cualquiera de estas conductas va a constituir fraude informático, estafa informática. Esto quizás es muy de abogados. ¿Cuál es el bien jurídico? En la estafa es el patrimonio y también la seguridad, la confianza en las comunicaciones. ¿Quién puede cometer la estafa? Cualquiera. Cualquier persona física, moral, empresa, puede ser autor de estos delitos. Sujetos pasivos, quienes lo pueden ser víctimas de estos delitos: cualquier ciudadano, cualquier empresa, el propio gobierno puede ser objeto, puede ser víctima de estos elementos. Para que la estafa tenga lugar, reitero, siempre tiene que haber un ánimo de enriquecimiento, un lucro, un beneficio, y si no lo hay, pues no hay estafa. Se tiene que manipular los sistemas informáticos. Les decía, ¿qué caracteriza o qué define a la estafa? Un error. Un error es una falsa apreciación de la realidad. En la estafa informática encontramos este elemento, el error. Creemos que estamos accediendo a un sitio, tenemos una confianza ilusoria en que un link de nuestro banco, de nuestro sistema de pagos, de nuestro gestor, legítimamente nos está requiriendo información. Confiamos en ese requerimiento y resulta ser que es una página manipulada, y ese es el elemento en donde encontramos el engaño. ¿Qué puede ser objeto de una estafa? Nuestros activos patrimoniales, dineros, dólares, euros. También se da mucho con el desarrollo de las tecnologías criptoactivos. Si usted tiene bitcoins, NFTs, que es también una representación electrónica de valor, todos estos elementos pueden ser
objeto de el activo patrimonial y víctima en la criptoestafa. También algo que caracteriza a la estafa es que suele darse un consentimiento de la víctima. Claro, a través del engaño, la víctima accede consciente en pinchar tal botón, en enviar tal cantidad de dinero, pero se trata de un consentimiento que está viciado, que está alterado. Este vicio en el consentimiento es lo que permite que se configure el delito. Y también, como les decía, en la estafa pues, suelen presentarse intermediarios, que son los muleros. Los muleros también muchas veces suelen ser víctimas del delito cuando no tienen conciencia de la ilicitud. Por ejemplo, los ciberdelincuentes ofertan falsamente empleos, ¿no?, en las páginas web y le dicen a usted: recibirá transacciones económicas periódicamente. Estas transacciones periódicas parten de actividades de la empresa y usted deberá redirigir los ingresos a cuentas que nosotros le diremos. Claro, la persona piensa lícitamente que la empresa está constituida correctamente, que realiza actividades en el marco de la ley, y resulta ser que la persona no está sino siendo instrumentalizada para que esos dineros que provienen de las redes de la delincuencia sean redireccionadas a otras cuentas. Esta es la figura del mulero. ¿Cómo funciona la estafa digital? Suele haber siempre un señuelo, le llega a usted este link, esta oferta inmediata de un descuento que usted tiene que aprovechar, un anuncio, una llamada. Se apela a la confianza y a la ingenuidad de la persona. Una vez que la persona cae en el señuelo, pues bueno, le piden a usted que proporcione los datos, su información privada, las credenciales o ETP, así se denominan. Una vez que el atacante tiene acceso a sus datos, mientras usted está, pues bueno, en la interfaz del programa, el atacante utiliza esta información para vaciar sus cuentas, para bloquear su sistema informático, robar los datos de los que es titular. A la par, la siguiente etapa es el blanqueo y salida. El atacante, una vez que tiene esos recursos, los transfiere a otras fuentes, cambia su contraseña y procede a una etapa de borrado o réplica. En este caso, cuando usted vuelve a acceder a ese link que se le envió, resulta ser que el link ya no existe, la página ya no existe, la empresa ha desaparecido, y todo esto se realiza en instantes, en segundos. Un poco la estafa se realiza de esta manera. Por ejemplo, mensajes de este tipo, aquí no le ha llegado, ¿no? Un supuesto mensaje de Amazon, de Netflix, de su banco, en donde le dice: hola, ¿no?, necesitamos corroborar ciertos datos. Tu cuenta será bloqueada en caso de que no configures la siguiente información. Bueno, siempre tienes que tener sospechas de este tipo de páginas. Los bots suelen enviar millones de correos de este tipo y es así como se captura la información de la víctima. El phishing es la modalidad que se comete a través de correos electrónicos. Cuando se realiza a través de mensajes de texto se conoce como smishing. Puede también ser a través de llamadas telefónicas, phishing. Suele ser también la estafa cometida al interior de instituciones laborales, públicas o privadas, en donde se bloquean los correos de la institución y dicen: pues bueno, tu jefe del departamento de compliance te instrumentaliza una orden, pero resulta que no es el jefe de compliance. Malwares bancarios, como les decía, también estafas de inversión a través de Telegram, de WhatsApp. Se envían correos en donde
te ofrecen obtener beneficios altos que al final nunca se concretizan, o a través de los QR maliciosos. ¿Cómo se combate la estafa digital? Pues hay múltiples formas y que corresponde a diferentes niveles, desde la ciudadanía, desde el sector público, privado, a nivel país. Las ciberestafas se combaten fundamentalmente a través de información, ¿no? Nunca es aconsejable compartir códigos, claves por teléfono o chat. Cuando presuntamente tu banco te está solicitando esta información, en realidad los bancos no piden datos de esta naturaleza a través de llamadas o WhatsApp. Siempre que ocurre esto, siempre verifica a través de canales alternativos. Hay opciones de doble vía, de tercera vía, cuando ocurren sospechas de interferencias. Esta doble vía puede ser una autentificación a través de una llamada telefónica, a través de un SMS, a través de la huella digital. Cuando se presentan ataques de este tipo, siempre desconfía. Aplica esta táctica de los 60 segundos, piensa, reflexiona si la información que te están proporcionando puede ser realmente auténtica o puede tratarse de un fraude informático. También hay que estar presentes con las direcciones, las URL de las páginas. Hay ciertos tips, por ejemplo, hay países, hay regiones que se caracterizan por su alto grado de peligrosidad. Rusia suele ser una de ellas. Cuando en tu URL, tu página, aparece alguna dirección .ru, .uc, .af, siempre desconfía de estas links. Y también, por ejemplo, los cibercriminales suelen hacer pasar páginas como si fueran auténticas, cambiando palabras de las que a veces no somos capaces de percibirnos, ¿no? Cambian una O por un cero y esto pues puede redirigirte a una página que no es la correcta. Otro de los consejos que suelen darse es cambiar las contraseñas con múltiple periodicidad y bueno, reportar de inmediato a tu banco, a tu gestor, a tu plataforma actividades sospechosas. Sobre todo es importante saber qué hacer en estos momentos, no perder la calma, ¿no? Tener un protocolo de actuación. ¿Qué pasa cuando a usted le roban el teléfono? ¿Qué pasa cuando a usted le bloquean su correo electrónico? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que llamar? Son elementos básicos. Desde el punto de vista del sector público, del sector privado, es importante la capacitación frecuente, continua en cibercriminalidad. Como les decía, activar doble, múltiple verificación, utilizar los emails institucionales en la medida de lo posible y evitar los correos personales, simulacros de ataques reales a la empresa, a la organización y protocolos de cómo responder frente a estas situaciones. Tener nuestros sistemas informáticos actualizados, con antivirus, con cortafuegos de la más alta tecnología. Cuando se trata de operaciones de alto riesgo, cuando tenemos que efectuar giros, transacciones de altos volúmenes de información o dineros de una alta cantidad, pues siempre es también recomendable tener cuentas mancomunadas, que decisiones de este tipo dependan no solo de un individuo, sino de dos, de un departamento entero, de una dirección entera, 4, 6, 8, 10 ojos que nos ayuden a verificar que todo se realice de la mejor manera. Realizar análisis de riesgos. Los riesgos van a depender siempre de nuestra empresa, de nuestro sector, ver dónde estamos parados, conocer nuestra empresa, conocer nuestros clientes. Y esto le va a permitir a usted identificar el grado, la probabilidad en que un delito puede cometerse en mayor o menor medida, ¿no? Algo que también suele establecerse son límites a operaciones, a horarios, a cantidades. Cuando estos límites se superan, pues se enciende una alarma que provoca señales sospechosas sobre las que puede revisarse qué está ocurriendo. Y también un consejo es la incorporación de sistemas de prevención de delito o sistemas de compliance. Y bueno, los sistemas de compliance, lo que enseñamos en nuestros cursos,
que tienen que tener un responsable, un oficial de cumplimiento, sistemas de riesgos, medidas de conoce a tu cliente, conoce tu negocio, medidas de blanqueo de capitales, medidas para que no solamente protocolos de prevención se incorporen al interior de la empresa, sino también con proveedores, distribuidores, agentes externos, medidas de capacitación permanente, incorporación de certificaciones como la ISO 27001, que es sobre seguridad y privacidad, la 19601, que es sobre sistemas de compliance. Lo mismo que ocurre en el ámbito individual, cuando ocurre una situación de riesgo, qué hacer, a quién llamar, cómo actuar, hay que tenerlo en el ámbito institucional, público-privado, a través de canales de denuncia, saber a quién llamar, cómo hacerlo de su conocimiento, cuál va a ser el procedimiento a seguir. Y bueno, cuando alguien no cumple con las tareas o con los roles asignados, también sistemas de disciplina dentro del ámbito institucional. Y bueno, finalmente a nivel país, ¿qué hay que hacer? Adherir a los tratados, instrumentos más importantes en la materia, entre otros, como hemos visto, el Convenio de Budapest, favorecer la cooperación internacional, incorporar las mejores prácticas que otros países siguen para hacer frente a la criminalidad, medidas en materia de protección de datos, de privacidad. Cuando estos delitos no se encuentran registrados en nuestras leyes, pues incorporarlas a través de reformas legislativas, medidas de blanqueo de capitales, sistemas 24/7, capacitación permanente, capacitar a nuestros policías, a nuestros jueces en materia de cibercriminalidad, en materia de las tecnologías emergentes, blockchain, inteligencia artificial, y bueno, también educación, cultura, a través de los circuitos escolares, radios, jornadas específicas, entre otras medidas. Serían algunas de las opciones. Y bueno, sería todo. Vale, muchas gracias, doctor Maldonado, por esta eh, exposición sobre los delitos económicos. Yo sé que para todos los que asistieron a nuestro evento y los que van a ver esta grabación, pues va a ser muy importante. Por acá les dejamos el link de asistencia. En ese link de asistencia, pues, ¿cuál es la idea? Poderles enviar la grabación de esta reunión para que la puedan ustedes volver a ver o si la quieren compartir, también lo pueden hacer. Doctor, por acá nos preguntan sobre cómo estudiar una maestría en la UNIR. Nos pregunta contrataciones Mayamas. Bueno, la UNIR tiene diferentes sedes, tiene una sede en Colombia, tiene una sede en Perú, en México. Pueden acceder a nuestra página web www.unir.net, pueden ver los diferentes másters que tenemos a disposición, estudios de doctorado y los planes de estudio. Nosotros impartimos clases en el máster universitario en Derecho Penal Económico, pero hay también para contadores, en materia de propiedad intelectual, delitos específicos, que los invitamos a consultar. Vale, doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ustedes participar el día de hoy, por este gran encuentro que estuvimos hoy desde España. Sabemos que estamos aquí trasnochando al doctor Maldonado porque ya son 7 horas de diferencia. Entonces, muchas gracias, profe, por participar, por abrir estos espacios, por interactuar con estudiantes de la UNAD y de la UNIR, estos temas tan específicos, tan especiales y sí, ¿por qué no? Tan de moda, aunque son muy antiguos, pero muchas personas todavía no lo saben, no lo identifican. Y aquí le quiero contar algo que me pasó en la ponencia en Barranquilla, cuando hablamos sobre delitos económicos.
Entonces yo mencionaba que no eran los delitos de hoy en día, no son como los anteriores, que uno sale a la calle y lo roban. Lo que tú explicabas en la presentación, solo con un botón que yo acepte mi correo, mis datos, pues ya se nos roban esa información, entonces no hay necesidad de que me exponga en la calle para que sea víctima de un delito económico. Entonces, muchas gracias, profe, por comentarte hoy. A nuestros participantes también muchas gracias. Les recordamos nuestro link de asistencia para poderles enviar la grabación y que estén muy bien y espero encontrarlos en próximas oportunidades. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o quiere abrir su micrófono, su cámara. Listo, muchas gracias a todos los que se conectaron. A Vianney, Ramón, Patricia, Sara Isabela, Sandra, José Esteban, Lady Marcela, Lady Andrea, muchas gracias a todos y espero que tengan una linda noche. Chao, chao.